Pensamiento del día. Viernes, 21 de noviembre. Hechos, no palabras. Voy a comenzar por una cosa, las obras. Ya saben que en nuestra manera de evangelización comenzamos con el ser, primero ser y luego hablar. Pero el ser debe ser un ser concreto, que también hace obras. Hay personas hambrientas, darles de comer, y otras con sed, darles de beber. Hay que empezar por las obras. Al estilo de Jesús, que hacía obras y daba testimonio del Padre con su persona. Y este me parece, es el retoque que debería darle el ideal a este modo de hacer. No hacer obras por amor, deberíamos hacer obras siendo el amor. Es decir, llevar a cabo la primera tarea en nosotros. Jesús, lo primero que hizo fue obedecer al Padre, llevar a cabo la obra que el Padre le encomendó. No solo se refería a las curaciones que hizo, a los milagros, sino que se refería a todo el plan de la pasión, a vivir en unidad con el Padre, en su morir y en su resucitar. Entonces la obra que debe preceder a las obras somos nosotros. Y si somos Jesús, si somos el amor, podemos hacer también obras que den testimonio de este amor. La primera obra debe ser esta, hechos no palabras. Chiara Lubich.